Beto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber accedido a nuestra invitación. Em, Primeramente quisiera pedirle si nos puede un poquito dar algunos datos sobre usted, presentarse, para que la gente sepa de dónde usted viene, con qué grupo ha tocado, si tiene alguna discografía y en qué año ha comenzado a tocar la música en general o la música folclórica o autóctona. Bueno, mi nombre es Gilberto Canaza Machaca, nací en el departamento de Oruro, provincia de Cercado, el 24 de abril de 1961. Bueno, la música yo lo escuchaba, pero no lo practicaba. Entonces, cuando tuve la oportunidad de venir aquí a Europa para poder visitar a la familia, entonces me hice una pregunta, que había muchos músicos que hacían la música y también siempre había una pregunta del europeo. El boliviano siempre sabe tocar música, pero no todos los bolivianos. Desde ese entonces me interesé un poco en la música, pero fue un largo camino para poder aprender, porque es muy difícil aprender la música tradicional en especial, muy difícil, porque tuve la oportunidad de conocer personas que ya estaban en el campo de la música. Por ejemplo, mi hermano que también aprendió a tocar, yo también aprendí a tocar aquí, pero las melodías las conocíamos, pero no las habíamos tocado nunca. Es por eso que, digamos, me interesé, digamos, para poder aprender y, digamos, transmitir, porque hoy en día la música tradicional se está perdiendo y en especial aquí en Bélgica, aparte de que ya muy pocos bolivianos lo interpretan, ya no pienso de aquí a unos 10 o 15 años ya no va a haber músicos que van a interpretar esa música que es muy especial y muy linda. ¿Usted tocó en algún grupo aquí en Bélgica o en otro país de Europa? Aquí en Bélgica sí. Bueno, yo entré a Collasuy para poder estar, pero yo entré como principiante porque Collasuy me enseñó un poco a valorar la música tradicional, a mostrar que el folclore era parte de nuestra cultura, pero también era, digamos, que la gente ya estaba integrada, ya tenía mucha experiencia, gente que había hecho mucho camino para poder expresar la música, pero para mí era un reto, un principiante con músicos profesionales era demasiado reto, entonces tuve que hacer mucho esfuerzo para poder entrar en el ritmo y poder aprender y también poder bueno, ejecutar la música, ¿no? Su aprendizaje lo hizo entonces acá, Sí. en Bélgica. ¿Y actualmente con qué grupo toca usted? Actualmente hicimos un grupo de comunidad sicuris que lo llevamos ya casi como 15 años, ¿no? Eso nació a la raíz de que había una invitación en Austria para un festival del Tirañi que realizaba un amigo peruano. Entonces, de un contacto que tuvimos mediante los amigos que viven en Holanda, entonces nos dijeron una propuesta así que podíamos ir con ellos a tocar a Austria la música tradicional, porque va a haber un encuentro de música tradicional y de sicuri. Bueno, la aventura fue muy buena y también muy buena experiencia para poder abrirnos de nuevo los ojos, porque ya habíamos perdido nosotros la música tradicional. Cuando estuvimos en Austria, nos encontramos con grupos de músicas autóctonas, pero que estaban ya muy organizados, muy presentables, pero nosotros fuimos solamente como para, digamos, a la aventura, ¿no? Mal uniformados, habíamos ensayado 3 canciones que ya era muy ritual tocarlo, entonces cuando nos encontramos con grupos bolivianos que venían de Suiza y un grupo peruano que era muy amplio, nos dimos cuenta que nosotros ya habíamos perdido la noción de la música tradicional. Entonces, desde ese entonces nos pusimos la idea de hacer un grupo de música autóctona y llamarlo Comunidad Sicuris. Antes, de esa manera nació el grupo Comunidad Sicuris.
Cuando hablamos de música autóctona, ¿no ve? Y tal vez más específicamente Hachasiku, Surisicuris, Quenaquena, Tarca, Italaque, Hula Hula, Moseño, pienso que ahí en la mesa también hay algunos de esos instrumentos. Es que usted nos podría decir si toca alguno de estos ritmos o si tocó algunos de los ritmos. Sí, lo toqué el hachasico, ¿no? Con Collasueña. Después las tarqueadas también, ¿no? El pífano, el piquillo, el hula hula. Lo que no aprendí a tocar fue este instrumento, muy especial, ¿no? El moseño. El moseño. Es muy especial y muy rítmico, ¿no? ¿Y cómo realizaban o constituían su repertorio? Por ejemplo, cuando sacaban el Hachasiku, ¿quién traía las canciones para que el grupo lo pueda tocar? Es que ya estaba, digamos, ya tenía el repertorio, con eso ya tenía su propio repertorio, entonces lo único que era aprender, porque no podías cambiar, ¿no? Porque ya el Hachasiku es un ritmo que, digamos, lo vas a tocar con lo que está, ¿no? Con las personas que están y tampoco se podía cambiar, ¿no? Porque en el repertorio, cambiar cada vez el repertorio era, digamos, mucho más problemático porque, digamos, tenías que cambiar todo el repertorio porque en relación al repertorio iba el CD, el cassette, porque si te salías del repertorio, había mucho europeo que decía, pero esa canción no está en el CD, tenías que respetar. Por eso que muchos grupos que llegaron empezaron a producir CDs, pero sin haber tocado ni siquiera el tema. Entonces, por eso había la decepción del europeo, ¿no? Escuchar una buena canción y que no esté en el CD, entonces, digamos, ya era un engaño para la música, ¿no? ¿Y puede asociar el título de las canciones, por ejemplo, con el ritmo de Hachasiku? ¿Recuerda qué canción tocaban o...? Me acuerdo, no, esa es una marcha, ¿no? Ahora recordar. O la quenaquena, la tarca. Las tarcas siempre eran, las tarcas no eran como las tarcas estas, no eran las tarcas blancas, ¿no? Las salinas. Las salinas son del lado de Oruro, ¿no? Estas son ya las más conocidas en el lado de La Paz, ¿no? Porque normalmente son más chillonas, es por eso los otros son más bajas, ¿no? Es por eso que había, bueno, había unas tarqueadas que no tenían letra, ¿no? Las tarqueadas también no tenían letra, ¿no? Después empezaron a poner las letras, ¿no? Por ejemplo, ahora la tarqueada que es muy famosa es, digamos, a la plaza, ¿no? Esa canción ya lo introducieron cuando empezaron a, digamos, en la Universidad de La Paz, ¿no? Empezaron a hacer la música, la facultad de antropología empezó a meter, ¿no? A introducir las canciones, ¿no? Con bombo, con platillos, con tambores, porque la tarqueada que yo sé, porque mi papá era del lugar y venía. ¿De qué lugar? De Choro, ¿no? La provincia de Choro. Entonces, ellos siempre se movían con su tarca y su tamborcito. No había más. Había 10 tarcas y había 5 tamborcitos. Entonces era otro tipo de música, ¿no? Era música más como le llamaban, de campo, que era muy apreciada. Hoy en día se lo ejecuta, pero después, para un poco ser más comercial, lo empezaron a meter, a introducir la banda, ¿no? Los bombos, el platillo, para mostrar, ¿no? Eso también un poco ya se... ¿Y en qué momento tocaba la tarqueada? ¿Es que estaba relacionado con un momento preciso del año? La tarqueada solamente se toca en la época de la primavera, cuando las flores de la papa, de la cosecha, está floreciendo, ¿no? Entonces, esa época la tarqueada, ¿no? Casi todos los instrumentos de viento se tocan en la época digamos, de la cosecha, ¿no? Después hay otros instrumentos, digamos, que hay en la época
bueno, de la época de digamos, del solsticio de invierno. Entonces cada región tiene su instrumento, ¿no? Que no se puede... Está relacionado entonces al calendario agrícola. ¿Usted ha notado una evolución en la música autóctona? No, la música autóctona siempre se va a quedar como es autóctona. Lo que ha evolucionado es la música, ¿no? La música folclórica, o como hoy en día se llama música andina, ¿no? Eso es lo que evoluciona bastante, ¿no? Porque antes solamente había dos cuerdas, una quena, una zampoña, entonces eran 4 personas, ¿no? Antes eran cuartetos, sextetos. Para la música folclórica, La música folclórica, ¿no? Hoy en día ya empezaron a mejorar, ¿no? Hay bastantes grupos, hay bastante tecnología que lo muestra, pero la música tradicional siempre se quedará como es, mientras lo puedan tocar la gente que la pueda tocar. Hace un momento usted decía que había un cambio, una influencia en todo caso, en la manera de tocar los instrumentos que componen la música autóctona. Usted me habló de platillos, bombo. ¿Es que es algo que se generaliza? Hoy en día sí, hoy en día sí. Hombre, en todas las danzas, ¿no? Porque tienes que hacer mucho más ruido para que pueda escucharte. Si no, estás perdido. Es que tal vez más la realidad en Bolivia, también se puede hablar sobre Bélgica, es que en Bolivia, por ejemplo, una persona que toca tarqueada puede tocar también los otros ritmos. No, es que hay que practicarlo, ¿no? Es de práctica. Por ejemplo, es como ir a una escuela y aprender a ver cómo vas a tocar el instrumento, ¿no? Porque son de notas. Puede ser buen músico. Yo una vez me encontré con buenos músicos que a veces no podían tocar este instrumento. No sabía cómo se toca, ¿no? Porque pertenece a una región bien definida o una comunidad. Lo han intentado de tocar, ¿no? Entonces, si no lo has tocado el instrumento, porque tiene un tipo de sonido muy especial, si no lo has tocado y no lo has practicado, no lo vas a poder sacar de la noche a la mañana, ¿no? Si entiendo, cada instrumento viene de una región específica, entonces una persona que toca, por ejemplo, la tarca, me habló de Oruro, por ejemplo, va, por ejemplo, a Potosí, quiere tocar hula hula, no lo va a poder reproducir, no va a poder reproducir la música. En todo caso, es una cuestión de conocimiento musical. Sí, también de musical, porque también es de región, digamos. Tendrías que ir con un grupo digamos, si quieres llevar un grupo de tarqueada a un lugar donde vas a ir, tendrías que ir con un grupo de tarqueada para poder mostrar. Pero si vas solo, vas a estar perdido, porque normalmente en la región lo tocan, ¿no? Los hula hulas, por ejemplo, el hula hula es hula hula, y el que le toca no quiere tocar otro instrumento. Entonces no hay intercambio en realidad, no, cada región mantiene su cultura, su arte musical sí. en el lugar donde lo interpretan. ¿Usted podría decir, en una tropa, que hablemos de Hachacico, de Italaque, hay diferentes medidas? ¿Quién puede tocar, por ejemplo, la zanca? ¿Quién puede tocar el chuli? ¿Es que está relacionado con una jerarquía social o no? ¿O cualquiera puede utilizar el instrumento que quiera? Bueno, siempre hay que empezar de la base, ¿no? Por ejemplo, si quieres empezar un instrumento, siempre te van a dar lo más pequeño, o lo más para que, digamos, no puedas, digamos, cansarte, porque soplar una zampoña, un tipo de zanca esto, te va a hacer mal a la cabeza, ¿no? Y es porque es de fuerza y de técnica, el soplito no lo puedes sacar de la noche a la mañana, ¿no? Y hay que trabajarlo, hay que cada tubo empezar a conocerlo, a qué momento tienes que doblarlo, a qué momento
soplarlo fuerte, despacio, para que pueda salir el sonido. Porque es por eso que a veces hay muchos que lo soplan, pero haciendo silbar, ¿no? Pensando que están soplando bien, ¿no? El soplido tiene que ser limpio y puro, ¿no? Y para eso hay que trabajar bastante. Entonces podemos identificar, digamos, la trayectoria musical de una persona que interpreta la música autóctona según el tamaño del instrumento que toca. Una persona que toca zanca generalmente es una persona que tiene ya mucha experiencia en el instrumento. Correcto. Y eso se puede aplicar, esta regla, a todos los instrumentos de música autóctona. En especial sí, porque no puedes entrar a un grupo sin conocer la música que interpreta el grupo, ¿no? Relacionar la música autóctona con el ámbito social es que cualquier persona puede tocar, es decir, digamos, cuando tocamos quena quena, cualquier persona que sea del lugar o no sea del lugar puede integrar una comunidad de sicures y comenzar a tocar el instrumento. Sí tiene interés. Por ejemplo, hay una diferencia entre los que van a bailar y los que van a tocar. Porque los que van a bailar también son es parte de la música. Porque sin música no hay baile. Porque la música siempre va a existir, siempre la música va a haber. Pero el baile sin la música no va a existir. Es por eso que a veces da importancia a muchos en el lugar, en especial en el campo, a la música, ¿no? Porque la danza para ellos es secundaria. Es que la música autóctona tiene también sus danzas. Tiene sus danzas típicas, muy típicas. Cada región tiene sus danzas. Por ejemplo, cada instrumento, por ejemplo, los cantus tienen su propia danza, los hula-hulas tienen su propia danza, los quena-quenas tienen su propia danza, la tarqueada tiene su propia danza. Los pífanos tienen su propia danza, los rollanos, un instrumento que es así en redondo, tiene su propia danza. ¿Y los instrumentos son generalmente tocados por los hombres o mujeres también pueden interpretar? Por ejemplo, el hula hula se ve que es bastante masculino, ¿no? Siempre la música es masculino, ¿no? Siempre ha sido masculino, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Siempre ha sido más masculino que femenino, ¿no? Después, últimamente sí hay grupos ya femeninos que, digamos, interpretan la música, ¿no? Pero en 100% la música era de masculino y la danza era femenina, ¿no? Es que usted sabe que si ahora en Bolivia permiten, por ejemplo, a una mujer tocar en una tropa yo no sé, de tarqueadas, sicures, se ve mujeres ejecutando la música, tocando el instrumento. Muy poco. Hay un grupo de mujeres que tocan muy bien del lado de La Paz, muy buenos instrumentos autóctonos, pero en los pueblos no, siempre es la música para los hombres y la danza para las mujeres. ¿Qué nos podría decir sobre los ritmos, la música folclórica como el ritmo de caporal, diablada, cuyahuada, chutas, morenada, tinku? No sé, cuando usted era pequeño, es que ya escuchaba estos ritmos, es que con el grupo Coyasuñán ya tocaban algunos de estos ritmos folclóricos. Bueno, la música, uno cuando vive en el sector, por ejemplo, en Oruro, es el carnaval, donde siempre, unos 3 meses antes del carnaval, se empieza a preparar las entradas, los grupos, a organizarse. Entonces vas escuchando la música folclórica, ¿no? Las danzas, la diablada, la morenada, las cuyabadas, la saya, los negritos, ¿no? Entonces, en realidad vivimos en ese ritmo en Oruro, ¿no? Especialmente en Oruro, porque normalmente la música de la diablada es típica de Oruro, ¿no? Muy típica de Oruro, por la tradición de la cultura, ¿no? Pero también, bueno, se escuchaba la música tradicional muy poco, no en la integración que se escucha hoy en día. En ese entonces la música tradicional era, digamos, muy mal vista,
muy mal tocada por la gente, ¿no? Digamos, no se tocaba, era un tabú, solamente era la gente que venía del campo y en carnavales lo tocaban, solamente, por ejemplo, la tarqueada se toca solamente en carnavales, no se puede tocar en otra época. Entonces esa vivencia hacía que en las minas los grupos o la gente que venía de diferentes regiones del país, entonces sacaban sus instrumentos y empezaban a tocar. Entonces había como una procesión, digamos, donde yo vivía, que después del carnaval la gente se iba al lado sur de Oruro para poder hacer las entradas, pero era otro tipo de carnaval, otro tipo de fiesta, era más tradicional. Es por eso que las danzas que están muy pegadas a los hongueños, ¿no? Por ejemplo, el caporal, no se dice que es caporal, pero habría que preguntarse de dónde viene ese tipo de danza, ¿no? Porque según la historia se dice que es el capataz el que, digamos, le daba el garrote a los esclavos para poder trabajar. Es la interpretación que cada uno lo tiene, ¿no? Por ejemplo, a nosotros siempre nos explicaban eso, ¿no? Por ejemplo, la diablada es el encuentro entre el mal y el bien, ¿no? Entonces siempre había presentaciones de que el bien tenía que triunfar sobre el mal, entonces había como un tipo de teatro en las calles, se mostraba, ¿no? De niño eso me acordaba siempre, ¿no? ¿Y recuerda, por ejemplo, para la diablada, alguna canción, no sé, una melodía? La melodía siempre era, ¿no? Que siempre, claro, ¿no? Cada grupo tenía, cada grupo de danza tenía su música, ¿no? Por ejemplo, la diablada, la Urus, que es la más antigua en Oruro, entonces tenía su diablada, que es muy tradicional, ¿no? Es la única que siempre se escuchaba, ¿no? Aparte de otra, ¿no? ¿Y se acuerda de la melodía? ¿Nos podría...? Pues, esa es la más típica de la diablada, ¿no? La entrada, la típica de la entrada, ¿no? Con sus entradas, su medio y su año. ¿Y a qué edad usted ha escuchado esa canción por primera vez? A veces cuando estás de niño lo escuchas, pero no lo sabes el motivo de la canción, ¿no? Pero después cuando ya vas creciendo a una cierta edad, entre los 10, 12 años, ya te das cuenta y te haces una pregunta, porque en las escuelas siempre te preguntan un poco de historia, ¿no? Entonces, vas descubriendo que las danzas vienen y son de ahí, ¿no? Entonces es una manera de descubrir, entonces te vas integrando a las danzas, te vas integrando a la sociedad, por ejemplo, en ese entonces, para poder, digamos, mirar o bailar o participar, ¿no? Era una manera de... ¿Y usted, en los ritmos que he mencionado, siempre los ha conocido como ritmos, estoy hablando del Carnaval de Oruro, ritmos que se tocaban con instrumentos de cobre o se tocaban también con instrumentos autóctonos? Normalmente, antes no había, era un poco la música de bandas que se llaman de coro, por ejemplo, solamente se tocaba en el ejército, ¿no? Pero las músicas eran, digamos, la diablada antes que yo me escuché o me decían que era con pinquilos, con tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, la tarqueada es muy típico, ¿no? Pero después que empezaron a introducir, con la fuerza que empezó a crecer el carnaval, empezaron a meter, ¿no? Las bandas, a introducir las bandas para poder darle más ritmo y más fuerza, porque digamos, antes los bailarines eran de 20 personas, después empezaron a crecer mucho más personas que se interesaban a bailar, entonces había mucho más, digamos, más amplitud para poder, entonces empezaron a aparecer las bandas, ¿no? Por ejemplo, la famosa banda Popó, muy conocida, ¿no? La banda Pagador, las únicas dos bandas que hicieron la escuela en Bolivia, que pudieron salir al exterior para mostrar el folclore que había en Bolivia, ¿no? Porque yo me acuerdo que la Diablada salió de Bolivia y de Oruro para hacer presentaciones en Europa, de niño, ¿no? Y eso era hace años, ¿no? Y llegaron muy bien y mostraron lo que era la danza. ¿Y en qué año fue eso?
Pero no estoy muy seguro de eso, creo que era entre los años 70 y 75. Ya ¿Y se acuerda de qué fraternidad fue? La Diablada Urus, la más antigua. Urus. Llegó a Bruselas. Sí, bailar en la Gran Plaza, es lo que decía, mostraban las fotos, ¿no? Que habían bailado en la Gran Plaza. ¿Con su banda más? Con su banda de 12 músicos, porque no podían traer más, ¿no? Porque querían traer, eso también era una polémica, porque querían traer músicos completos, pero los instrumentos era el problema, porque cada instrumento tenían que traerlo, ¿no? Y entonces costaba un precio, entonces dijeron lo mínimo para poder mostrar, ¿no? Bueno, eso es lo que yo me acuerdo, porque siempre contábamos que vivían, ya habían vivido aquí en Europa, decían, vinieron la banda, tocaron, era muy impresionante, ¿no? Es que con relación a otro ritmo, la cuyaguada, por ejemplo, ¿usted me puede decir si se acuerda de una cuyaguada cuando era pequeño o cuál es la primera cuyaguada que tocó aquí en Bélgica o en Bolivia? La cuyaguada, sí, es un ritmo muy bonito, que normalmente yo antes iba a ver, antes había presentaciones de grupos de música en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, como los payas, con su traje típico de Cuyaguada, ¿no? Los payas que hacían sus shows, los caminantes con Pepe Murillo, ese tipo de música, los corihuayas, bien típicos bailaban, ¿no? Bien paseños, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer la música, a mostrar la música folclórica, a lo que se decía, ¿no? La música folclórica era de mostrar, de calle, ¿no? Entonces, mostraron, y lo que era impresionante, esos grupos dieron gran realce al carnaval, porque siempre en cada carnaval salía una danza o una música para poder... Y lo más impresionante era entonces cuando las danzas, digamos, cuando no eran tan bien vistas las danzas, ¿no? Por ejemplo, como la cuyaguada, la llamerada, siempre decían esas son danzas de indios, ¿por qué van a bailar, no? Pero lo que me sorprendió era cuando sacó, no me acuerdo el nombre, pero el amigo, uno de los padres que salió, dijo, y sacó esa canción, Elizabeth es el nombre de mi amada, y esa canción pegó tanto que el grupo de cuyaguadas empezó a mostrarse mucho más, entonces digamos, era el más fuerte la cuyaguada, entonces todo el mundo quería bailar cuyaguada, todo el mundo, porque decía era 50, no 100, porque la banda ya no podía abastecer, no tenías que económicamente poder pagar la banda. Era muy bonito, de esa época yo me acuerdo de la cuyaguada que hizo esa. Podemos decir que esa canción hizo la danza folclórica de la cuyaguada fuera ya bailada por otras capas sociales. No, solamente las danzas se bailaba, digamos, el proletariado, como dice la clase, bueno, trabajador, ¿no? El carnaval siempre ha sido la danza ¿cómo se dice?, del pobre. Por ejemplo, que yo me acuerdo, antes la danza era la danza del pobre para el rico, ¿no? Entonces, porque siempre el pobre, por su desgracia, tenía que, digamos, alegrarse para poder hacer una fiesta, para que vea al rico, ¿no? Entonces, pero hoy en día es al revés, es el pobre que va a ver al rico a bailar. Con eso quiere decir que ya no es muy accesible, la gente no puede acceder fácilmente al folclore, ya no puede bailar en la central. Por muchas situaciones, los trajes son muy caros, las inscripciones cuestan muy caras, entonces, y eso no lo tiene todo, accesible no lo tiene muchos, ¿no? Entonces, tienes que escoger entre comer o bailar. Es por eso que, digamos, hoy en día el carnaval, en especial el carnaval de Oro, se ha vuelto de lujo, ¿no? Ahora con el reconocimiento de patrimonio de la humanidad es mucho más peor todavía, entonces tienen que cada vez innovar los trajes, ¿no? Para poder mostrar, ¿no? Pero antes no, el traje era, uno hacía por 3 o 4 años, ¿no? Para bailar el traje, pero lo único que hacía es un poco actualizar, mostrarlo, entonces seguía, porque el carnaval era eso, ¿no? De bailar, la devoción a la Virgen. Hoy en día ya no es la devoción, ahora es el comercio, ¿no? Por ejemplo. Eso también influyó bastante, ¿no?
Cuando hablamos del ritmo de los chutas, ¿es que usted alguna vez tocó los chutas? ¿Es que alguna vez vio bailar? Los chutas sí, lo vi bailar, en La Paz, en el Teatro 16 de Julio, cuando hizo un grupo de música. ¿Y la danza estaba acompañada con instrumentos de cobre? No, con músicas tradicionales, ¿no? De madera, ¿no? ¿Eran pinquillos o quenas o...? Era como un tipo de quenas a veces, ¿no? Es bien especial, la música es muy compleja en Bolivia, porque cada región y cada provincia tiene su propio instrumento y lo adapta, ¿no? Es muy difícil decir con tal música, porque vas a ver un espectáculo, no vas a, bueno, a ver que lo puedes escuchar, pero puede ser un pinquillo, puede ser una quena delgada, pero... ¿Usted se acuerda de algún ballet folclórico que llegó cuando usted estuvo aquí en Europa y que presentó bailes, por ejemplo, como el tinku? Porque hay una tendencia que dice efectivamente que el tinku nace en Oruro con una fraternidad que presentó por primera vez la danza, pero hay otra corriente que dice que el tinku nació con los ballets folclóricos que acompañaban los músicos en sus giras en el extranjero. ¿Usted recuerda algún ballet que llegó aquí en los años 70, 80? Entonces no había muchos, no había la existencia de ballets en Bolivia, que yo sepa, ¿no? No había uno o dos. Después de los 80 empezaron a aparecer los ballets que hoy en día, por ejemplo, en Oruro el ballet, ¿cómo se llama ese ballet? Un baile muy típico, no recuerdo, pero siempre llaman ballet, pero no era ballet, porque nuestras danzas no son de ballet, son folclore. Después ya empezaron a estilizar, digamos, porque todo lo que era en Bolivia se queda en Bolivia, porque los que salieron al exterior, entonces un poquito ya lo comercializaron, empezaron a mostrar, digamos, porque también era exigencia de la gente, del europeo que escuchaba la música y conocía la música. Entonces cuando iba a Bolivia, entonces veía las danzas, ¿no? Veía las regiones, por ejemplo, en Potosí, en Cochabamba, en Oruro, ¿no? Entonces de esa manera empezaron a exportar las danzas, ¿no? La danza no vino así por sí sola, porque normalmente la danza es pues muy típica de cada región que tiene. Por ejemplo, el tinku es de la región de Potosí. Podemos, a ver, jugar un juego. Yo le digo un ritmo y usted va a buscar un poco en su memoria cuál es la canción la más antigua que ha escuchado con este ritmo. Si comienzo, cuando le hablo de Morenada, por ejemplo, es que se recuerda cuando era pequeño una canción en particular o tal vez una canción que ya sus papás escuchaban. Bueno, lo más conocido era, digamos, La Mariposa, ¿no? Esa canción que todo el mundo era conocido, ¿no? Si no bailaban, si no tocaban en las bandas La Mariposa, es como si un delito, ¿no? Era una entrada, digamos, muy típica la mariposa de las morenadas, ¿no? Y cuando hablo de tinku, El tinku, bueno, el tinku es muy especial porque el tinku está muy pegado al tipo de instrumento que tiene, ¿no? A los hula hulas, ¿no? Entonces es un ritmo que, digamos, sale de ahí, ¿no? Que yo sé, porque normalmente el tinku es un encuentro de danzas, se dice, ¿no? Pero el hula hula también es un tipo de danza, tipo de guerra, ¿no? De guerra. usted ya está hablando ahí del tinku ritual, ¿verdad? Y cuando hablamos del tinku folclórico, no sé si recuerda alguna tonada, no sé si en su trayectoria artística alguna vez usted tocó una tonada, un tinku. Lo más antiguo que yo escuché, bueno, hay un grupo de que se llama Paja Brava que siempre tocó una canción, como se llama. Algunas veces la habíamos tocado. ¿En qué año fue eso aproximadamente? Será pues en los 75. En los 75 ya tocaban el ritmo. ¿Y se llamaba tinku o la llamaban tonada? Hay dos diferencias.
de acuerdo cómo lo interpretan otros, ¿no? Por ejemplo, el potosino siempre dice tonada, tonada, nunca le dice tinco. Nosotros hacemos tonada, y nuestra tonada es lenta y rápida, ¿no? Es por eso está muy pegado al hula hula. No pueden diferenciar, por ejemplo, el baile del hula hula es un baile muy típico, no tan, tan, tan. Hacen unos zapateos y después saltan, y entonces ese ritmo no lo entienden. Porque el tinco ya es de pelea, como mostramos, ¿no? Si abarcamos la parte sociocultural de la música autóctona, es que una persona se identifica con una jerarquía dentro de la sociedad por el hecho que toca música, es que primeramente todos los comunitarios tocan música. No, los comunitarios son autoridades que representan al pueblo. Entonces, como son representantes del pueblo, no pueden tocar porque tienen que representar al pueblo, resolver los problemas que tiene el pueblo. Es por eso que hay una jerarquía, digamos, el músico más antiguo es el que tiene que dirigir a la tropa. Y el músico antiguo no puede ser, por ejemplo, el gilacata de la comunidad. No puede ser, porque no puedes mezclar autoridad con música. Porque el gilacata tiene su autoridad y sus reglas. Él tiene que defender al pueblo, tiene que defender, resolver los problemas que hay entre vecinos, los problemas que tiene con la autoridad, cobrar los impuestos, cobrar todo lo que es para que pueda funcionar el mantenimiento, ¿no?, de la comunidad. Es que la música, por ejemplo, es una persona que toca la zanca, ¿no? Me dijo, es una persona con una larga trayectoria musical, mucha experiencia. ¿Cómo lo identifican los comunitarios? Los comunitarios es que son vistos como una persona, digamos, a quien se le tiene que respetar. Normalmente sí hay ese respeto de jerarquía, ¿no? Digamos, la persona mayor de más edad que es músico y ha tocado, él es el que tiene el conocimiento, que puede transmitir. Porque tocar un instrumento tradicional tiene su técnica, y esa técnica te lo va a transmitir la persona más antigua, porque no te puede enseñar un joven a un viejo, por más que sea conocimiento, que tenga una experiencia de academia, porque esa es la diferencia, ¿no? Porque la música tradicional es muy tradicional, porque cuando se sopla, de acuerdo al sector, se sopla de diferente manera. Ese es el conflicto que hay en Bolivia también, ¿no? Del lado de La Paz, de Cochabamba, de Oruro, y el lado de Potosí, como lo sopla la zampoña, te van a decir, no se sopla así. Eso es una disputa que nosotros lo tenemos en Conas y Curis, ¿no? Por ejemplo, somos de diferentes lugares, entonces cuando soplamos, no es así, hay que soplar así. No, eso siempre va a haber, ¿no? Porque cada uno aprende a la región donde vive. En su caso nos decía que la música autóctona fue transmitida, ¿no? Aquí usted aprendió a tocar la música autóctona en Europa, que fueron los antiguos músicos de edad que le transmitieron ese saber. Pero en Bolivia, ¿cómo un joven puede aprender a tocar instrumentos autóctonos? En ese entonces, te hablo de la juventud, en ese entonces la música tradicional era, digamos, un tabú en Bolivia. Solamente se tocaba en los pueblos, por ejemplo. Si eres del pueblo y ibas a tu pueblo, solamente tenías que ir cuando en tu pueblo había la fiesta o cada actividad que había, tocar tu propia música. Después, si venías a la ciudad, tenías que, digamos, olvidar o guardar tu instrumento hasta que al próximo año vuelvas a sacar y vuelvas a tocar, ¿no? También esa era la idiosincrasia de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, el indio, que nos decía, no podíamos entrar a la plaza. Estaba prohibido para el indio entrar a las plazas centrales en Bolivia, ¿no? ¿Y en qué año estamos hablando? Eso es antes de la reforma agraria del 54, ¿no? Cuando ya pasó la reforma agraria del 54, entonces la revolución empezó a decir, porque todo el mundo tenemos derecho a votar, y eso también era un problema, ¿no? Por ejemplo, cuando hicieron la reforma agraria, la tierra de quién la trabaja, pero repartimos tierra a gente que, digamos, era terrateniente, lo hicimos más rico al que tenía y al pobre más pobre, ¿no?
usted, en Bolivia, digamos, un joven que quiere aprender la música autóctona lo hace, dice, en su comunidad, es transmitido de generación en generación. Una persona citadina, un joven de la ciudad que quisiera aprender a tocar música autóctona, es que en Bolivia existe infraestructuras, colegio de música autóctona o instituciones que enseñan. Hoy en día hay, bueno, en las escuelas, yo estuve hace unos 6 meses atrás en Bolivia y me sorprendía escuchar de un tipo de las zampoñas, ¿no? Las zampoñas colegialas. Yo no entendí en qué sentido, a qué llamaban las zampoñas colegialas, ¿no? Entonces dije, y me pregunté, dije, ¿zampoñas colegialas? Sí, son zampoñas, digamos, para los jóvenes que en las escuelas, bueno, transmiten hoy en día, ¿no? La música de vientos, las zampoñas, enseñan las tarqueadas, ¿no? Pero hace 40 años atrás, la música autóctona solamente podías tocar en los pueblos, y los que tenían los instrumentos eran los del pueblo, ¿no? Entonces ibas allí y querías sentarte, era un poco difícil, si no eres del lugar, estaban cerradas las puertas, porque no eres del lugar, tienes que ser del lugar para tocar el instrumento, bailar la música. Por eso hoy en día cambió, ¿no? Por ejemplo, ya cualquiera hoy en día aprende a tocar, pero la mayoría de los jóvenes aprenden a tocar la música folclórica, ¿no? La música andina, fusiones, pero la música tradicional muy pocos. Y en Bélgica, ¿cómo se transmite este conocimiento? Aquí en Bélgica ya estamos perdiendo eso, ya no se puede transmitir, la juventud ya no está interesado en aprender la música tradicional. Puede ser que algunos jóvenes puedan, pero la mayoría ya no, más se trae la danza, ¿no? Porque es una danza de ritmo, agilidad y demostrarlo. Pero la música tradicional no. Yo pienso que la música tradicional se va a perder con los que quedamos hoy en día, ¿no? Y algunos que ya lo han dejado, algunos músicos que ya no lo tocan, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para que la música autóctona pueda todavía existir aquí en Bélgica? Lo que se puede hacer es, digamos, tratar de mostrar al público haciendo actividades de música tradicional, música, bueno, folclórica, ¿no? Para que la juventud pueda, digamos, integrarse y interesarse, ¿no? Porque hay muy jóvenes que pueden tocar, saben tocar, han ido a academias aquí, conocen, pero no lo ven. Por ejemplo, nosotros ensayamos una vez a la semana, pero siempre lo tocamos para nosotros, no hay otra gente que venga, no hay ese interés, digamos, puede ir, ¿no? Entonces esa música se está quedando ya con nosotros, ¿no? Sí, y es una pena porque, como decía, en Bolivia, para poder aprenderlo, uno tiene que ir a la comunidad, hay que hacer que la comunidad le acepte para poder aprender de esos instrumentos, y aquí es más accesible. Cualquier joven podría ir a tocar con ustedes, con la comunidad de Sicuri. La comunidad de Sicuri siempre está abierta, no hay de edad, solamente es de interés de la persona para que pueda venir a aprender y tocar, porque con la experiencia de músicos que tenemos, lo puede aprender muy rápido y puede ser un buen músico, pero habría que intentar juventud. Esperemos que esta entrevista pueda ayudar, en todo caso, para hacer revivir esa tradición musical que tienen los bolivianos, la juventud boliviana aquí en Bélgica. En nombre del Centro Folclórico Boliviano Cantuta, agradecerle por esta entrevista, agradecerle por haber compartido su conocimiento y nuevamente una vez más agradecerle por su voluntad de querer compartir esto con la juventud. Muchas gracias.